La migración es un componente inherente a las sociedades latinoamericanas, principalmente porque buscamos huir de realidades sociales o contextos sociopolíticos convulsos que nos afectan de una u otra forma. Pero muchas veces esta se narra o se comunica desde la revictimización de los migrantes y las migrantes en los países donde llegan. Nunca se cuenta cómo es el sistema el que vulnera nuevamente a estas personas. Bienvenido al podcast La Guarida del Oso. Bueno, en este episodio del podcast voy a estar conversando con Melissa Vida, periodista independiente y editora de la región latinoamericana para Global Voices, además de ser editora también de su propio proyecto que es Central American News, a los cuales pueden visitar en las redes sociales. Bienvenida, Melissa, gracias por aceptar la invitación al podcast. Gracias, Joel. Es un gran placer estar acá con vos. La verdad es que estaba ansioso por esta entrevista desde otra ocasión en la que conversamos para otro proyecto con un conversatorio y me interesa mucho saber cuál es su experiencia cuando ejerces periodismo dentro de la región centroamericana como una mujer que es mitad centroamericana. Entonces, ¿cómo es tu experiencia al desenvolverte en este mundo de tantos conflictos que hay? Sí, bueno, gracias, Joel. Bueno, como lo mencionaste, es verdad, yo tengo un padre belga y tengo una madre salvadoreña. Yo nací en los Estados Unidos, entonces, bueno, yo me considero como parte de la diáspora salvadoreña porque sí me siento súper cerca de mi cultura y de la familia también en El Salvador y la familia salvadoreña en todo el mundo porque, bueno, uno sabe que los centroamericanos hemos migrado mucho. Y entonces sí, a veces eso me ha llevado a hacer trabajo en Centroamérica, en El Salvador, en Nicaragua en particular, dos países muy, muy, muy diferentes. Porque bueno, también en El Salvador, como tengo familia, la dinámica es muy diferente, me siento mucho más cómoda. También, bueno, la cultura, la familia, tengo ya relaciones ahí, personas, amistades, ¿verdad? Pero para decirte la verdad, como mi familia vive en un lugar más retirado, cerca de la capital, pero algo retirado, es muy difícil poder viajar a través del país, pero a la vez, bueno, mi familia me cuida mucho, ¿verdad? Entonces rentamos un carro, bueno, un carro, alguien que me ayuda a moverme, un señor de la colonia que me ayuda a moverme en todo el país, por ejemplo. Y yo siento esa cercanía con la cultura, entiendo todo bueno, lo que está pasando, cosas muy simples que yo veo que a veces otros periodistas o expertos, expertas no entienden muy bien, simplemente de la forma de hablar, cosas culturales, yo lo entiendo directamente, pero igual también siento, bueno, un gran, digamos, privilegios, ¿no? De poder moverme en el país, encontrar a muchas más personas, meterme en círculos salvadoreños, me aceptan porque, bueno, como soy salvadoreña, aunque de la diáspora, pues me hablan mucho más fácilmente, como en la cercanía es más fácil, digamos, pero también siento que hay menos, de lo que me han contado otros periodistas de la región, ¿verdad? Que hay menos discriminación en contra mí como periodista porque vengo del extranjero también y escribo para medios extranjeros y escribo más en inglés que en español. Entonces es muy interesante ver esas dobles dinámicas, ¿no? Sí, son dinámicas, justo como lo decía, doble y experiencia que pueden estar como muy polarizadas, como muy estratificadas, por así decir. Tener la experiencia de que entran un poco más en confianza porque sos salvadoreña también, pero al mismo tiempo también entras en confianza porque le explicas de que vas a escribir en inglés, escribir para medios independientes, para medios internacionales, perdón, independientes también. Y eso brinda una especie como de confianza a las personas para poder expresarse y poder narrar una historia. Y eso pasó mucho en Nicaragua en 2018. Yo recuerdo que en lugares donde estaban haciendo protestas llegaban muchos periodistas con su traductor y todo, y muchas veces los chicos tenían como ese miedo de hablar con ese periodista, tal vez no sé, puede ser por el idioma o porque la persona era de otro país o no sé qué, pero cuando ya entraba a colación un periodista local que le ayudaba como traductor o traductora, ya se sentía como más la confianza. Y eso hacía la apertura que las personas narraran su historia, narraran lo que estaban viviendo, lo que estaban sucediendo, Sí. y facilitaba de que esa historia llegara a más personas a través del medio que fuese. Mira, mientras estabas comentando eso, se me vino un ejemplo
muy concreto de cómo siento que estos privilegios funcionaron. Fue, por ejemplo, cuando, bueno, con diferentes contactos muy locales de políticos salvadoreños y también contactos de extranjeros blancos expertos en la región, rápidamente pude tener una entrevista con el vicepresidente de El Salvador en como 1 o 2 semanas. Y eso es como, wow. Y eso es porque conocí a la gente local y conocí a gente internacional y los dos como que hicieron presión para que yo pudiera tener esa entrevista. Yo siento que sería una entrevista muy difícil de acceder para periodistas locales. Yo estaba como, wow, ok. Sí, entonces eso es como un ejemplo para mí, como el ejemplo de cómo estas cosas funcionan. ¿Cuál crees que es la importancia de aprovechar esta Sí. dinámica, esto entre comillas privilegio, que para poder extraer historia o escuchar historia y poder materializarla y que se escuchen en otro ámbito, de que la historia trascienda a la región y se escuche incluso en otro idioma, en otras personas que tal vez no conocen un poco la realidad de nuestros países? Sí. Sí, bueno, ha sido un gran trabajo mío, pero también un trabajo que estoy como impulsando con otras personas de diferentes regiones de Latinoamérica a través de mi boletín de Central American News, que es como contar las historias de Centroamérica por centroamericanos. Algunos están en la región y otros están en la diáspora. Para mí era importante tener ese conocimiento de noticias, por supuesto, y ser como profesional en cómo compartir la noticia, pero también entender culturalmente qué es lo que está pasando, entender, bueno, las palabras que usamos, la cultura que usamos, y para mí eso es un trabajo sumamente importante, porque a veces cuando yo leo reportes muy interesantes de personas expertas, pero extranjeras a la región, sobre la región, veo que a veces no traducen bien palabras simples o digamos como expresiones de la región. Yo digo, ahí pierdes una riqueza cultural enorme en cuanto a hacer investigación, como más como de la academia, pero también periodismo. Me imagino que esto pasa todo el tiempo en periodismo, entonces para mí siento que cuando hay periodistas que quizás no entienden, todos hablan español, pero no tan bien quizás, o no entienden las expresiones, no entienden la historia cultural, no entienden cómo funcionamos, se pierde una riqueza en el periodismo enorme, y esto quiere decir de que acabamos con textos súper simples y simplificados de el migrante se huyó por pobreza y por violencia. Ok, gracias, pero no entendemos nada de las matices tan importantes de la vida de una persona y por qué eso la llevó a irse por diferentes razones y de una manera mucho más compleja. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece curioso que lo digas porque yo me acuerdo que en 2019, comienzo, escribí un artículo para un medio, una revista en inglés, y mi inglés es súper empírico, pero pues lo escribo y lo entiendo súper bien. Es mi speaking el que está muy malo, pero escribí el artículo, lo envié, respeté el límite de palabras y todo, le puse el título, mandé mi foto, y luego pasó por un proceso de edición. Me dijeron, va a pasar por un proceso de edición, le vamos a cambiar un poco de palabras y expresiones que tal vez no se relacionan mucho con expresiones angloparlantes, y me lo modificaron por completo. Y luego mi texto quedó, a mi parecer, un poco soso, porque yo me expresaba de otra forma y luego me lo cambiaron y lo volvieron muy lineal. Y justo hablaba con amigas que son periodistas que también escriben en español e inglés, y me dicen justo eso. Pasa que a veces cuando se escribe en inglés se le pierde mucha de la esencia de la narración, porque se vuelve algo muy Sí. lineal, se vuelve algo que no es fiel a cómo las personas se expresan en español, que dicen que el español es un idioma muy romántico y que no sé qué, pero tiene que ver con eso, que las personas ocupan más expresiones para poderte transmitir un mensaje y no se ocupa mucho de una palabra meramente específica. No solamente le decís, yo me fui del país porque por la violencia, no, la gente dice, me fui del país porque hay muchas maras, porque la policía está asesinando a la gente en las calles. Entonces, todo ese tipo de cosas que las pueden simplificar en 3 palabras en inglés, la gente lo puede hasta extender a 10, 15 palabras. Y se pierde, como decimos, muchísimo del mensaje. Tengo un ejemplo concreto que he leído el otro día, ¿no? De que la señora decía, ay, la situación en Honduras está muy complicada. Y en inglés, the situation in Honduras is very complicated. Cuando un centroamericano te dice que la situación está complicada, quiere decir que está sumamente mal.
Y que Sí, entonces, pero en inglés parecía, sí, es como que, sí, está un poco mal, está complicado, pero no, cuando un centroamericano te dice eso, que realmente está sí. como bien jodido. Sí, 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 totalmente, porque no se ocupa mucho palabras tan simplistas, se usa un poco más palabras coloquiales para expresar lo cotidiano. Cuando una persona ya empieza a mencionar palabras más como conceptuales, eso significa que la cosa está peluda, que está muy grave, que la situación no se ve mejorar y todo. Y luego, no sé, siento que se pierde mucho del mensaje que se intenta transmitir y se pierde, o sea, se pierde demasiado la idea de lo que la persona quiere contar y eso le resta un montón al lector también, porque el lector, o sea, recibe eso, lo ve en su computadora, en su celular y mira, bueno, leo esto y ok, parece que en Honduras la situación está complicada. Complicado no es imposible, pero eso es muy Ajá, diferente cabal. para nosotros en Centroamérica. Entonces, sí, es muy importante y necesario de que haya gente centroamericana narrando esto para que se entienda también las expresiones y puedan traducirse lo más fiel posible, porque tampoco va a existir una traducción meramente, o sea, 100% específica por los diferentes coloquios que hay en la región, pero se puede hacer el intento y creo que ya se está haciendo y ya más adelantito hablamos de eso. En materia de ataque a la prensa, Melissa, ¿cuál es tu perspectiva de hacer periodismo sobre una región en general, en todos los países, quiero hacer hincapié en esto, en alguna medida hay ataque a la prensa, ya sea por los políticos que están en el poder o por los políticos que quieren aspirar al poder, por los empresarios, por lo que sea. Pero en una región como Centroamérica, que sea el político que esté, sea el presidente que esté, sea la lateralidad que esté, siempre hay un ataque a la prensa. ¿Cuán difícil vuelve esto ejercer periodismo en la región? Una palabra muy difícil. Am, bueno, en El Salvador se ha notado en estos últimos años un ataque a la prensa enorme, más y más, sobre, bueno, prensa independiente, más que todo. Por supuesto, pensamos a revistas como, bueno, el Faro, revista Factum y otros medios que no son tan independientes, que son mainstream. La prensa gráfica también está atacada y otros medios. Y en paralelo, más y más medios estatales que están como tomando más y más amplitud en la población y eso pone en riesgo el periodismo de muchas formas, apagando voces independientes y incrementando voces pues pro Estado, que por supuesto apaga las voces críticas, la, la democracia, francamente. Y eso se ha notado mucho en El Salvador estos últimos años. No he regresado a El Salvador desde el 2019, también bueno, por la pandemia, por supuesto, pero lo veo desde lejos y es muy alarmante. En Nicaragua hace tiempo, bueno, y por supuesto muchos periodistas tenemos miedo de que la situación en El Salvador se vuelva tan complicada, por eso la palabra otra vez, complicada como en Nicaragua, que es una represión estatal abierta, completamente, bueno, más legalizada, ¿verdad? O una represión física como en Honduras. Um, y bueno, sí, cuando fui a Nicaragua fue bastante difícil por la represión estatal que uno siente, uno se siente monitoreado constantemente, pero también, por supuesto, la gente tiene miedo de hablar con los periodistas porque no quieren meterse en problemas. Y eso es como una doble o triple censura de una cierta forma, porque la gente no te quiere hablar porque tienen miedo y luego también vos estás como monitoreado en el país y entonces crea una cultura de silencio muy grande. Um, y eso como lo mencioné antes, también, bueno, yo tengo mucho privilegio de poder salir del país cuando pueda, con mi pasaporte, ¿verdad? Entonces es lo que tuve que hacer en algún momento en Nicaragua porque se volvió bastante difícil la situación allá. Pero sí, eso es algo que se nota, pero por eso hay que apoyar a los periodistas locales que están allá, apoyarles financieramente si se puede, apoyar por los clics, porque uno no piensa, pero que los clics son muy importantes, porque así uno monitorea
el éxito de un artículo, así que dale clic, dale like, compártelo, porque eso ayuda de verdad a los periodistas locales para quizás tener más fondos, aplicar a becas y cosas así. Y sí, seguir lo que está pasando con los periodistas locales, las organizaciones locales, porque en países donde hay mucha censura legal o censura física, como lo hemos mencionado, como en Honduras, que hay peligros físicos, muchas, hay también noticias que salen por organizaciones muy locales, por asociaciones civiles. Estoy pensando, por ejemplo, en Ofrané, que hace como un periodismo sobre sus comunidades y es también importante apoyarlos. Y bueno, también se puede, por supuesto, apoyar a periodistas internacionales porque como ellos tienen ese privilegio del pasaporte de poder entrar y salir del país, y animarles a hacer más colaboraciones con personas locales para que esas voces locales puedan sobresalir más a nivel internacional y que no sea un periodismo extractivista. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y en el contexto que actualmente vive nuestra región, yo hablo más por mi país y lo mencionaba justo ahora, y lo más reciente que vimos fue que el régimen en Nicaragua confiscó hace más de 18 meses las instalaciones de Confidencial, eh, que también es la redacción de New y esta semana, y las instalaciones de 100% Noticias, dos medios independientes, y ahora acaba de inaugurar Casas Maternas, y en algo que yo describí personalmente como una especie bizarra de Robin Hood, confiscar medios independientes para volverlos casas maternas en un país con tanta alta maternidad también. Y es una forma de ponerse como los buenos, pero al mismo tiempo haciendo el mal. Y me quedo con palabras de Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, cuando dijo: el periodismo no se va a confiscar. Y eso es cierto. Entonces, eso lo entienden también los regímenes, porque así como ves de que les quitan las instalaciones, pero siguen ejerciendo periodismo, lo que hicieron fue también apresar periodistas como Miguel Mora, Lucía Pineda. Entonces, te estás fijando cómo siguen una especie de manual en contra de la libertad de expresión cuando estas personas, comunicadores, periodistas, tratan de fiscalizar, y vuelvo a usar las palabras de Carlos Fernando, a fiscalizar el poder, porque eso es lo que están haciendo, fiscalizan el poder, cuentan lo que está pasando, la verdad, y eso les incomoda y no les gusta y tratan de acallarlo. Y con lo que mencionabas también del periodismo extractivista, yo cuando viví en Guatemala, que viví casi un año, un poco más de un año, recuerdo que conversé con alguien de un colectivo de Defensoría del Medio Ambiente del territorio, y mencionaban que uno de sus proyectos era que le enseñaban a personas de las comunidades maya cachiquel a utilizar instrumentos de radiofrecuencia y todo para que ellos establecieran sus radios comunitarias y así se escuchara la historia de ellos, porque hay mucho extractivismo, hay mucha violencia estatal en las comunidades en el interior del país, y mucho de eso no se sabía porque nadie llegaba hasta ahí. Entonces le estaban enseñando a ellos a usar esa herramienta, esos instrumentos, y se estaban fundando las primeras radios comunitarias que narraban lo que estaba sucediendo. Y cuando esos esfuerzos locales se unen con esfuerzos internacionales, creo que es el punto álgido en el que puedes decir: estamos escuchando o estamos entendiendo qué es lo que en verdad pasa en los países. Y eso te lleva a entender por qué hay tanta migración. Y me parece curioso que yo estuve en Honduras para cuando inició la primera caravana migrante, que fue en octubre de 2018. Yo estaba en Honduras, recuerdo que había un, tal vez no había una convulsión social, pero sí se escuchaba mucho, o sea, en autobuses, en los taxis, donde sea que estuviera, escuchabas la palabra migrante o caravana o Celaya. Escuchabas todas esas palabras que adjudicaban la caravana migrante a Celaya, que la adjudicaban la caravana migrante a Jo, y la gente no comprendía de que la caravana migrante también era por la situación del país. Y ahí no solo habían personas de Honduras. Yo recuerdo que la caravana migrante venía con gente de Nicaragua, con gente de Haití, gente que venía de otras regiones migrando a través de Centroamérica y que iba con el objetivo de llegar a Estados Unidos.
y te das cuenta de que no comprendemos bien, o al menos las personas a nivel internacional no comprenden bien por qué hay tanta migración y consideran que solamente es por una palabra o por otra. Solo dicen violencia, economía, pero no entienden el trasfondo. Y esto me lleva justo a la siguiente pregunta. Recientemente escribiste un artículo para el Faro English sobre solicitantes de asilo en Europa, pero solicitantes centroamericanos y centroamericanos. ¿Cuál es, por así decir, qué te inspiró a escribir este artículo en primera instancia y cuál es como la línea que le quisiste brindar a este texto? ¿Qué es lo que me inspiró a escribir ese artículo? Es mi familia. Porque mi familia es solicitante de asilo también. Algunos fueron dado el estatuto de refugiado y otros. Y es así que yo empecé a mirar hace 2 o 3 años más y más las cifras, pero era más como para ayudar a mi familia al principio, porque había regresado a Bélgica desde El Salvador, fue en 2018. Yo me metí en las cifras de Eurostat, que es la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, y solo para mirar, porque estaba curiosa, dije, ok, tengo familia que está llegando acá porque, bueno, tuvo muchos problemas de violencia en El Salvador. Y quería ver si había más gente, ¿verdad? Que estaba acá, bueno, llegando. Entonces ahí descubrí que había más y más, más y más salvadoreños que estaban llegando a Bélgica en particular, por supuesto en España también y en otros países de la Unión Europea. Y luego me metí a ver hondureños también, nicaragüenses también. Bueno, nicaragüenses un poco más tarde, ¿verdad? Como en 2018, 2019. Y entonces dije, ok, entonces hay algo aquí que yo siento que puedo narrar como siendo, bueno, también europea y salvadoreña, porque por eso yo estoy como, se necesita más diversidad en el periodismo, porque solamente porque yo estuve en esos dos mundos, que yo me interesé en eso, que yo encontré esos datos al fondo de un, de una, bueno, sitio web todo feíto, todo no user friendly. Y dije, ¿cuántas historias no estamos viendo porque no hay suficientemente como diferentes personas en el periodismo de otras nacionalidades, identidad de género, etcétera? Todo eso es como, wow, estamos faltando, vemos solo una parte del mundo en el periodismo y hace falta muchas cosas. Bueno, entonces ahí empecé a investigar y eso atrajo el interés de New York Times. Entonces, la primera vez que yo escribí sobre este tema de los centroamericanos que están llegando a Europa fue para el New York Times y en ese momento Bélgica estaba aceptando 97% de salvadoreños. O sea, 97% de salvadoreños que estaban solicitando el asilo en Bélgica recibían el asilo. Y eso es una cosa, hemos criticado mucho la censura en Centroamérica, pero hay censura también en Europa bastante. Y muchas veces los oficiales no quieren hablar con los periodistas o te controlan mucho, te piden las preguntas antes, quieren que te mande el artículo antes. Entonces hay muchas trabas también acá, solo para, bueno, porque siento que a veces es más fácil hablar con gente allá que acá, porque como hay muchas barreras institucionales. Bueno, entonces, unos años después, me metí de nuevo en eso porque vi que había muchas personas que estaban llegando, muchos salvadoreños. Hasta creé una página que era más, al principio, algo más cultural, que es la página Comunidad Salvadoreña en Bélgica. Y al principio era para hacer pupuseadas, ¿verdad? Y para hacer eventos culturales, porque había más y más gente que llegaba, que vendía sus pupusas y todo. Claro. Y luego me di cuenta de que hubo un gran cambio de política en Bélgica, en particular contra los salvadoreños, los casos salvadoreños, y que ahí también me metí de nuevo en Eurostat y vi que básicamente en un año y medio Bélgica pasó de 97% de tasa de reconocimiento a menos de 10%. Entonces lo investigué un poco más, mi familia también fue afectada por eso y muchas otras familias. Como no hay mucha representación, por lo menos pública, de centroamericanos en Bélgica, pues mucha gente me estaba hablando a mí directamente. No hay muchas organizaciones latinas en Bélgica tampoco. Ahora están empezando más y más, que eso es súper genial, de venezolanos, colombianos. Está empezando, pero sí, entonces mucha gente me estaba como hablando, Melissa, ayúdame, Melissa, ayuda legal, tarara. Entonces dije, bueno, hay que investigar eso más a fondo.
con otro grupo de periodistas nos dimos cuenta de que había muchas trabas institucionales en Bélgica. Por ejemplo, una de las personas que entrevistan a los solicitantes de asilo en Bélgica confesó de que nunca tuvo una formación sobre El Salvador antes de juzgar sobre los casos salvadoreños. O sea, esta persona entrevista a las personas y luego juzga sus casos, que puede ser casos de vida o muerte, porque esa es la definición del asilo, y miró un documental antes de tomar esas decisiones. Y esto es lo interesante, de una perspectiva de periodista centroamericana. Yo me di cuenta en la entrevista que él estaba hablando, tomó un ejemplo de personas que estaban mintiendo o exagerando su relato, y tomó el ejemplo de mi familia que estaba acá, porque yo reconocí el relato, dije, wow, estaba hablando de mi prima. Y luego pude confirmar que él había juzgado el caso de mi prima y le dio un negativo. Entonces ahí yo me di cuenta del poder, pero también de la vulnerabilidad de ser un periodista que está directamente, bueno, afectado de las cosas de las cuales tú hablas, ¿verdad? Creo que me estoy saliendo un poco de tu pregunta aquí, pero hay mucho que hablar. Sí, sí. Y entonces toparte con eso, trabajar con periodistas locales belgas que no tienen raíces migratorias, fue muy difícil porque ellos siempre piensan que tú no puedes ser profesional porque tú eres migrante. Y Melissa, ¿cómo puedes ser objetiva en tu trabajo si eres salvadoreña? Esos tipos de preguntas sí me las pusieron. Yo dije, en ese momento estoy como, pero usted no puede ser objetivo tampoco, pues siempre vas a tener tu punto de vista, siempre vas a llegar del periodismo de tu clase social, educación, escuelas, etcétera. Bueno, entonces sí fue algo complicado, pero estoy contenta de haberlo hecho porque muchos más y más salvadoreños y centroamericanos están llegando a Europa, y es una realidad que yo quería dar a conocer, mostrar las trabas institucionales, las fallas institucionales que están pasando, que cierran las puertas a las oportunidades legales que la gente tiene acá. Y entonces esa fue mi inspiración. Yo leí el artículo, creo que fue una de las primeras personas en leerlo, cuando me lo compartiste, y se lo compartí a amistades, a ex colegas, estudiantes, ex colegas actuales en el mundo de la comunicación, que yo aclaro, y siempre lo he aclarado, no soy periodista, no soy comunicador, solo soy una persona muy curiosa que le gusta hablar y dar a conocer cosas, pero colaboro con medios de comunicación, entonces se lo comparto a este círculo de personas, y todos quedamos de acuerdo con las personas que he hablado de que este artículo es sumamente bueno y tiene un componente que no tienen otros artículos cuando hablan de migración. Y es lo que mencionaba antes aquí en el podcast, que muchas veces se narra de que, bueno, el salvadoreño, la hondureña, el nica y la guatemalteca migraron porque son pobres. Migraron porque en sus países hay violencia. Y ya, eso es todo. Ya desde ahí no se sabe nada más, no se narra nada más. Y luego decir, llegar al país y decir, estamos te voy a poner el ejemplo de la ciudadana que vivo yo, estamos en Valencia, España, y encontramos a una mujer salvadoreña eh, pidiendo comida en alguna asociación, X asociación. Y esta gente viene y tiene que venir a pedir comida porque no encuentran trabajo y que no sé qué. Está bien. Pero se narra desde ahí, se narra desde la revictimización de seres que ya están siendo vulnerados, que fueron vulnerados en sus países y que están siendo vulnerados acá, y lo digo como migrantes también, como parte de este proceso que está dentro de este sistema, y se les revictimiza cuando este sistema ya les está vulnerando, pero no se cuenta por qué este sistema les vulnera. Y esto es muy importante, que da a conocer estadísticas reales, y lo hablaste de una forma. El componente objetivo aquí se vuelve muy gris, pero un componente realista, eso es lo importante aquí, porque está hablando de algo que es tangible y que si lo hacen público, el sistema de estadística, es porque existe. Yo justo ayer, y a raíz de tu artículo, me puse a buscar en el Instituto de Estadística de acá lo de los migrantes, y la última data hasta de 2019
y también lo ordenan por orden como de prioridad de países o de cantidad de personas acá. Y la migración centroamericana es como un poco más reciente. Y, no se, y de hecho hay mucha gente que ni siquiera sabe dónde es Centroamérica. Mucho, a mí me han dicho suramericano mínimo 20 veces. Me molesta, pero al mismo tiempo entiendo de que no se le explique a la gente que Centroamérica es otro lugar, es una región completamente diferente, aunque dentro de la misma Latinoamérica. Pero y hay mucho desconocimiento de eso, y parte de eso es que los medios de comunicación muchas veces narran desde la revictimización del migrante y no narran desde la realidad de que quién le está victimizando al mismo, quién está vulnerando a esas personas, qué sistema les tiene esperando. En un caso muy cercano a mí, 18 meses para tener un permiso de trabajo, 24 meses para tener una respuesta para lo del asilo, o tener que esperar, si no quieres hacer el proceso de asilo, 3 años para poder aplicar al arraigo. Son sistemas que están siendo fallidos y al mismo tiempo entender de que hay personas que ni siquiera conocen tu región. Ya no hablamos de la realidad, que es difícil conocer la realidad de otros países, pero ni siquiera saben dónde es tu región. Y eso que me decís me llama muchísimo la atención porque pasa muchas veces de que la gente que te va a entrevistar te escucha y ni siquiera sabe dónde es tu país, ni siquiera sabe por qué estás contando todo esto. Escuchan Mara y ya creen de que la Mara es, no sé, una pandilla nada más, y no entienden que es una organización criminal a tal alta escala, o no entienden también las realidades sociopolíticas, los regímenes, porque consideran de que los regímenes solo son de izquierda o solo son de derecha. Y, o sea, esto da para hablar muchísimas horas porque hay mucha carencia de información y mucha carencia de empatía en materia de esto. Entonces, acá en la entrevista, yo aprovecho para felicitarte por ese artículo porque a mí me gustó en lo personal, considero que mis amistades también. Y te pregunto, ¿cuál es la importancia de narrar las cosas desde la no revictimización, sino desde la información de la realidad? Gracias, gracias, Joel, por esas lindas palabras. Sí, ese artículo lo escribí para El Faro, en El Salvador, para dar a conocer un mundo real, porque en los medios también centroamericanos como norteamericanos parece que solo Estados Unidos existiera, cuando hay un otro mundo. Y bueno, sobre la revictimización, mira, es súper interesante que me contes eso porque no fue una decisión consciente y eso creo que habla mucho desde el hecho que yo cuento las historias porque conozco íntimamente mi comunidad y sé por lo que las cosas que están pasando, porque hablamos de eso casi todos los días, porque conozco a muchos salvadoreños acá y en El Salvador, por supuesto, pero también acá, y yo veo que no vienen todos son diferentes, no hay como, el salvadoreño el salvadoreño huye por esto. No, todo el mundo tiene su vida, sus personalidades diferentes, pero hay una cosa que sí noto, que hay como un enlace entre todas estas personas, es cómo están viviendo una brutalidad administrativa en Bélgica. Entonces, no importa que seas gay, que seas madre de familia, que te veniste por transfobia, que te veniste por a veces amenazas del Estado, de El Salvador, porque también hay historias de personas que fueron amenazadas por otros políticos en El Salvador y que tuvieron que llegar acá. Entonces, no, bueno, todo el mundo viene por sus propias razones, pero veo una, bueno, te voy a hablar como revictimización porque yo siento que estas personas han vivido tanta violencia de diferentes formas en El Salvador y vienen acá y viven otras formas de violencia por diferentes actores estatales. Hay el abogado, que me contaron de que un abogado le dijo, bueno, la persona vino por problemas de violencia pandilleril y el abogado le dijo, pero Bélgica no da asilo por pleitos entre vecinos, cosas así, ¿verdad? Hay, por supuesto, como ya lo hemos hablado, el entrevistador que no conoce pues nada de la realidad del país y aún así se siente en el poder de juzgar sobre vida o muerte sobre estas personas. Hay muchas otras cosas con los asistentes sociales que a veces no son capacitados, que hablan árabe y pashtun, porque eso no lo hemos hablado, pero Bélgica es un país que está más acostumbrado a recibir a personas de países árabes o africanos
y no están acostumbrados a recibir personas de países latinoamericanos. Y cuando una persona viene de un país latinoamericano, pues es latino, es salsa, ni es cumbia, es solo salsa. y, y luego lo juzgan todos de un solo. Un venezolano es la misma cosa que un salvadoreño, vienen por las mismas razones, de misma cultura, y eso se nota también en la corte. Acá, cuando hacen como una jurisprudencia y analizan casos, van a poner un caso salvadoreño y un caso venezolano para decirte que ellos lo ven de una misma forma. Entonces, todas esas cosas, poco a poco, se van como acumulando. Yo veo, es un, ¿cómo se dice? Un pattern, un Patrón. un patrón en todas esas historias que son muy diferentes y personales. Sí, y para agregar solo un poco más, nada más tendré que agregar lo que dijiste, también con organizaciones no gubernamentales que su premisa es ayudar a las personas migrantes, a las personas solicitantes de refugio, también a veces la intención es muy buena, se cuenta con pocos medios y se hace con lo que se pueda con esos medios, pero al mismo tiempo tenés que entender que quienes trabajen con tu organización tienen que estar un poco concientizados sobre a quiénes van a recibir. Yo conozco un caso muy cercano que, de hecho, a mi pareja en una organización, voy a decir el nombre, fue a preguntar sobre de qué forma nos podrían ayudar con este proceso y una persona que estaba en recepción de otra organización, ni siquiera nos dio cita ni nada, en recepción le dijo, tu caso no es fuerte porque en Nicaragua hay democracia. Así, sin nada. En pleno 2020 y en plena pandemia, le dijo que en Nicaragua hay democracia. ¿De dónde sacó esa información? No sabemos, pero se la sacó. Entonces, hay mucha falta de conciencia e información y eso hace de que las personas la pasen el triple de mal. Y por otra parte, yo quiero agregar esto, aparte de lo que mencionaba vos, del sistema, de la estructura y también la parte de las mismas personas migrantes. Yo he convivido con personas de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua también, de África, eh, y de ser Suramérica en un mismo espacio. Y recuerdo muy bien como mismos latinoamericanos nos humillaban a los centroamericanos, se burlaban de nuestro acento también. Y decían que éramos lo mismo, pues como el acento salvadoreño, hondureño y nicaragüense se parece mucho, se burlaban de nosotros. Y luego decían que éramos como los nietos de los venezolanos por el acento y cosas así. Y luego tenés también de que humillaban a las personas de África también. Tenía amigos, amistades Estos, de Senegal y Mali y le insultaban, le humillaban, les decían cosas como en tu país no hay. Lo que yo escuché más estúpido una vez fue que dijeron, en tu país ni siquiera hay cinturón de seguridad, no sé para qué te lo pones acá. Y eso a mí me pareció lo más humillante y retrógrado que le pudo salir de la boca a una persona porque está en el país por las mismas razones que esas personas están acá, tal vez no las mismas, pero con el mismo objetivo que es salir adelante y dejar una realidad tan dura. Y entonces se vuelve otra situación de vulnerabilidad y revictimización que las personas atravesamos en nuestro día a día como migrantes, que tratamos de salir de una realidad dura y nos venimos a meter a otra con la intención de salir adelante, la verdad. Sí, es muy difícil enfrentarte a todas las barreras que te coloca el sistema en materia de migración. Es difícil ser una persona migrante, es más difícil cuando sos de poblaciones en riesgo o poblaciones vulnerables o vulneradas, creo que es lo más correcto, y no entienden tu realidad, no entienden la realidad de los países y eso lo vuelve un poco más complicado. Y no es que sea fácil venir a Europa. La gente tiene un estigma extraño de que uno viene a Europa y ya está bien, que vive bien, que ya salió adelante, que ahora le llueven euros de los árboles y todo. Y no entiende de que acá los precios de alquiler son altos, encontrar trabajo es difícil, peor si no tenés papeles, enfrentarte a la xenofobia, el racismo, los insultos, la violencia también existe, las trabas legales, las trabas institucionales, y al final de cuentas uno pasa más ocupado en tratar de sobrevivir que en poder ayudar a su familia en los países de origen. sí. Y, y nada, pues creo que
los esfuerzos por vencer esos estigmas elaborados, esos esquemas mal estructurados, tienen que empezar. Creo que ya han iniciado algunos y de eso quiero hablar con vos ahora. Para finalizar, Global Voices. Global Voices, una comunidad colaborativa, palabra muy importante, de comunicadores, en general personas que se dediquen parcial o totalmente a la comunicación. Pero quiero que vos como editora me contés cómo funciona Global Voices y cuál es el objetivo de Global Voices. Sí, Global Voices es una plataforma de periodismo, bueno, periodistas ciudadanos, activistas, estudiantes, académicos, y aquí lo importante es de saber de que cualquier persona puede escribir. Y para mí es yo quisiera como llamarlo más como un periodismo democrático en un sentido, porque no hay barreras para que las personas puedan hacer sus notas periodísticas o de opinión. Y para eso estamos aquí los editores. Entonces yo me focalizo mucho en tener voces pues diversas desde sus comunidades para una audiencia internacional. Entonces me focalizo en tener autores y autoras de toda la región latinoamericana y su diáspora a contar las experiencias vividas personalmente, opinión, y también hacer notas de periodismo. Y ahí estoy, y si es algo nuevo para la persona, y ahí estoy yo para apoyar en todo lo que es edición o a veces coescribir, porque yo quiero que todo el mundo pueda tener la oportunidad de hablar y escribir en su propia voz, y que no sea yo necesariamente la que voy a entrevistar a la persona, sino que la persona ella misma va a usar sus propias palabras para contar su realidad. Entonces, para mí eso es como lo más importante en mi visión para la plataforma. Sí, yo he participado en un par de artículos, uno que es totalmente mío y uno que fue colaborativo con autores de la región latinoamericana. Y lo que me parece mm, mágico, por así decir, a mi palabra, es que yo escribo en español y puedo escribir en inglés, pero trato de no hacerlo. Y escribí un artículo en español sobre salud mental y las consecuencias del COVID en la misma, y de repente me fijo y está traducido al inglés. Genial, yo me sentí contento. Luego veo que está en italiano, luego veo que está en urdu, luego en polska, luego en ruso. Y ahí te das cuenta de la importancia de colaborar con personas de todo el mundo, porque si a alguien le gusta lo que escribiste y dice, bueno, esto es necesario que se lea en otros lugares, y para eso necesita romper la barrera del idioma. Y yo conozco a alguien que traduce español a inglés, y luego esa otra persona que traduce inglés a italiano, otro de inglés a urdu, y lo que sea, y ves cómo eso llegó a traducirse a 10 idiomas diferentes. A mí me dejó impactado. O sea, para mí, que alguien que esté en Polonia pueda leer lo que yo escribí, me parece espectacular. Me parece algo, un esfuerzo sumamente genial, sumamente autogestionado y colaborativo, que es muy importante más en los tiempos que vivimos, donde ya hay que ir a aprovechar los medios digitales para romper las barreras del idioma, las barreras de distancia, y no me resta más que continuar colaborando en la medida que pueda, escribiendo cuando pueda también, sobre temas de que yo domine, porque tampoco voy a hablar de cosas que no sé, y seguir mandando un mensaje y participando en esta comunidad que me parece sumamente importante, porque también se vuelve una familia. Recuerdo que organizé un conversatorio con La Lupa cuando hablamos con alguien de Uruguay, México y Bolivia para hablar de los retos del periodismo en la región, y fue con colaboradores y autores de Global Voices. Y fue súper interesante ver la diversidad que hay en una plataforma cuando hablan de forma independiente. Y es genial que se agrupen tantas ideas, tantas líneas editoriales, tantas líneas de opinión también, y se vuelve una oportunidad para dar a conocer a personas que escriban muy bien, pero no tengan como esas plataformas para poder publicar su trabajo, incluyendo también personas que sean fotógrafas y fotógrafos. Yo creo que es muy importante también hacer un llamado a todas aquellas personas que toman fotografía de realidades sociales, políticas, culturales diarias en sus países, y tal vez no saben no publicarlo, a que Global Voices es una plataforma en la que se puede también colaborar con artículos de esa línea, y dar a conocer también su trabajo, porque es muy importante.
Sí, no, como lo explicaste súper bien, también tenemos una gran comunidad de traductores y traductoras, una comunidad por región y también comunidades transversales por personas que están interesadas en todo lo que es, por ejemplo, derechos de la mujer, que ahora hay como un grupo en Signal, hay grupos en Telegram, y entonces hay como una retroalimentación constante. Y bueno, sí, es una comunidad que bastante abierta y se puede conocer a personas del mundo entero y eso te lo juro, es muy interesante. Y bueno, es una comunidad voluntaria, entonces eso es importante notarlo. Aparte cuando tenemos proyectos específicos, pero yo siento de que es que lo que pasa es que Global Voices empezó como un blog colaborativo. Así fue, como empezó como hace 15 años como un blog colaborativo y luego fue básicamente nosotros el trabajo de los editores es poder hacer que todos los artículos que la gente quiera publicar pueda hacerse como de la manera más entendible y comprensible para una audiencia internacional y que sea verificado también. Entonces, nosotros les damos como ese apostillado, si quieres, pero si no, todo el mundo puede escribir y Claro. contribuir. Sí, sí, claro, es que ya para cerrar el tema también, todo el mundo puede ponerse a escribir una cantidad de palabras, plantear su opinión, hacer una investigación también, porque eso lo hacemos mucho las personas en la universidad también, pero también falta esa apertura a publicar a autores y autoras, por así decir, emergentes, jóvenes, que tal vez no son periodistas per se. Yo no soy periodista, lo vuelvo a aclarar, y me han publicado diferentes revistas y medios de comunicación independientes, porque tal vez lo que quiero transmitir suena interesante o suena como una propuesta a la que hay que tomar en cuenta y falta esa apertura por parte de muchos medios a autores y autoras emergentes. Y creo que Global Voice es una plataforma que brinda esa facilidad y esa oportunidad a que las personas puedan difundir su trabajo, que es trabajo al final de cuentas. Y lo hagas como hobby, no lo hagas como profesión, es un trabajo que lleva horas de esfuerzo, horas de empeño y también es cierto que no vamos a vivir esperando de que todo el mundo nos reconozca nuestro trabajo, pero siempre es bueno reconocerle a las personas de que hacen un buen trabajo con lo que escriben, de que su mensaje tiene un contenido interesante para diversas personas, porque al final de cuentas lo que yo escribo a alguien le puede parecer tonto, pero a otra persona le puede parecer genial. Y eso pasa, o sea, mientras Sí. más diversidad haya, a más Ay, personas sí, llega. por favor, métense a escribir, métense a escribir. Y por eso, si están empezando y si vienen de, no importa si eres mecánico o mecánica durante el día, si quieres escribir algo, aquí te damos un apoyo institucional para que seas publicado. Y también, bueno, comunidades indígenas también súper bienvenidas. Trabajamos mucho con comunidades indígenas también en Latinoamérica. Estamos trabajando para tener más lazos también con comunidades afros en Latinoamérica para tener más diversidad y más, porque es así que uno puede entender el mundo mejor. Sí, sí, completamente. Melissa, pues creo que eso sería todo con la entrevista de hoy. Nuevamente agradecerte por que hayas aceptado participar en este nuevo proyecto que estoy llevando a cabo. Invito a las personas también de que lean el artículo de Melissa, lo voy a poner en la descripción del podcast para el Faro English, está muy completo, muy interesante. También sigan Global Voices, a Central American News, anímense a escribir también porque es muy importante que nunca nos cerremos a las posibilidades y a las oportunidades. Y nada, agradecerte, desearte que estés bien, felicitarte por tu trabajo y enviarte un fuerte abrazo a la distancia. Que no estamos tan lejos, pues, pero igual estamos un poquito separados. Ay, gracias, Joel. Gracias mucho por tenerme en tu programa. Estás haciendo un trabajo fenomenal. Un abrazo desde Bruselas. Si llegaste hasta acá y te gustó la entrevista, te invito a que colabores con este proyecto compartiendo la misma y siguiéndonos en nuestras redes sociales. @la guarida pod en Twitter, @guarida del oso podcast en Instagram y Facebook. Mi nombre es Joel Herrera y ha sido un placer estar compartiendo con todas y todos ustedes. Hasta la próxima.